Entonces voy a dar una introducción breve a lo que es Santiago y luego vamos a ir desmenuzando poco a poco los versículos. Este es un libro no muy corto, porque son 5 capítulos, tiene un poquito más que Primera y Segunda de Juan o Segunda de Juan. Algunos dicen que es una carta, otros dicen que es un sermón. La manera en la que está estructurado el libro pareciera que es un sermón escrito por Santiago, que seguramente Dios lo usó para predicar. Cualquiera que sea la razón, lo importante es que escribió guiado por el Espíritu Santo. Amén. Así que sea carta o sea sermón, lo que sea, él escribió guiado por el Espíritu Santo. Los hombres que escribieron la Biblia, recuerden ustedes lo que dice Pedro: ninguna palabra fue traída por voluntad humana, sino por obra e inspiración del Espíritu Santo. Amén. Esta es la palabra profética más segura. Ahora, en cuanto a Santiago, pues él está hablando a una iglesia que está pasando problemas. Ya Hebreos nos había dicho a nosotros que la iglesia estaba sufriendo, ¿verdad? Una iglesia en cierto lugar, pero aquí Santiago se dirige a toda la comunidad cristiana. Aunque él menciona a las 12 tribus que están en la dispersión, ahorita lo vamos a leer, él está dirigiendo un mensaje a todos los cristianos que están pasando la prueba. Y estaban pasando pruebas, no pruebas, se puede decir, tan difíciles, aunque cualquier prueba es complicada, cualquiera que sea. ¿Sí estás de acuerdo en esto? Tal vez la prueba que tenga yo no es la misma para ti y no tengas la fe que yo tengo, porque cada quien tiene sus propias luchas, cada quien batalla con sus situaciones y las pruebas son diferentes porque así lo menciona la Biblia. Pero él enfatiza esto aquí, atrayendo como el espíritu de la enseñanza, y como enfatiza esta carta o este sermón, son como ciertas referencias de la bienaventuranza o una línea de las bienaventuranzas de Jesús, pero al mismo tiempo el estilo con el que él escribe y la inspiración del Espíritu Santo lo inclina también a las enseñanzas del proverbio, porque nos da mensajes cotidianos, nos da enseñanzas de la vida diaria, de la vida práctica, cómo enfrentar la vida. Ustedes saben que nos habla de la lengua, nos habla del dinero, nos habla de la oración, nos habla de los enfermos, nos habla una vida cristiana práctica, ¿sí? Porque el cristiano tiene que ser práctico. ¿Y cuáles eran los problemas a los que él se estaba dirigiendo y que veía en los cristianos de ese tiempo? Básicamente 3. Estaba hablando de cristianos que estaban pasando por problemas económicos, número 1. Cristianos que estaban siendo rechazados, que por el hecho de ser cristiano no hay trabajo para ti, no te rento la casa, vete de mi tierra, y los estaban despojando por el hecho de ser cristianos de las propiedades que algunos estaban teniendo. Y Santiago estaba viendo esto y en cierta manera ellos querían declarar su fe y les hacían un boicot y los acorralaban y finalmente los expulsaban de donde estuviera. Y Santiago estaba percibiendo que había mucho desánimo, que había mucho desaliento y en cierta manera tenía la razón de lo que estaba hablando. ¿Amén o no amén, hermanos? Ahora, ¿quién es Santiago? Santiago, hay varios Santiagos en la Biblia. Unos eran seguidores, bueno, más que seguidores, discípulos del Señor, pero este Santiago que escribe aquí es hermano carnal de Jesús, es medio hermano. Es más, la carta de Judas, la que está antes de Apocalipsis, Judas es también hermano de Jesús. Santiago es hermano de Jesús. Ahora, ¿de dónde viene el nombre de Santiago? Realmente este es un nombre latino porque en el original es Jacobo, pero como a la iglesia, como a usted y a mí nos llaman los santos, diga conmigo santos, ¿verdad? Yo soy San Jaime, usted es San Enrique, usted es San Carlos, digo porque las tradiciones desde allá, desde Roma, pues empezaban a darle el san. Entonces, en una palabra concreta era San Jacob. Entonces, como se oía San Jacob, Santiago, era como una cierta abreviación, pero realmente el nombre original es Jacobo. Ahora, vamos a ver en la Biblia 2 o 3 versículos que nos van a dar un poquito de luz en ese sentido. ¿Alguien quiere ponernos en la pantalla, si puede? Mateo 15:55, por favor. Estamos estableciendo que es hermano del Señor Jesús, amén, en el medio hermano, porque sabemos que pues era su medio hermano.
¿Estás de acuerdo? Y si no, pues ya lo dije como quiera. Mateo 13:55. Entonces se acercaron a Jesús, no es este el hijo del carpintero, hablando de Jesús, no se llama su madre María y sus hermanos, y miren ustedes quién aparece ahí, Jacobo, José, Simón, y ahí mismo aparece Judas. Estaban sorprendidos cuando Jesús después les dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Otro versículo, si lo queremos buscar por favor, es justamente en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 1, que es el único capítulo que tiene Judas, capítulo 1, versículo 1. Amén. Judas 1:1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de ¿quién? Jacobo. Y hermano de Jacobo, a los llamados santificados al Dios Padre y guardados en Jesucristo. O sea, Judas y Santiago eran hermanos y los dos eran hermanos de Jesús. Entonces, aclarado el punto, quien escribe este libro es hermano del Señor. Ahora, ¿por qué él escribe en ese estilo? Porque seguramente escuchó el Sermón del Monte, seguramente escuchó las bienaventuranzas, seguramente se le quedó muy impregnado en su corazón la manera en la que Jesús compartía la palabra. Finalmente su hermano, finalmente le aprendió algo bueno, que al principio dice la Biblia que ni sus propios hermanos creían en él. Gloria a Dios que después, yo creo que, no sé si antes de que muriera o después de que muriera, pero finalmente Santiago se convirtió al Señor. ¿Estás de acuerdo con esto? Ahora, ¿cómo comienza el primer versículo? Santiago capítulo 1, versículo 1. Mire lo que dice, vamos a la Biblia, por favor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahora, este Santiago, para dar un poquito más de luz, este Santiago se dice, y esto está en la historia de la iglesia cristiana, porque hay historia, la iglesia cristiana tiene historia, ¿no? Que es una información muy importante que todo mundo tiene que, de alguna manera, pues leer para tener cultura y para reforzar o enriquecer el contenido bíblico. Se dice que Santiago se le decía el de rodillas de camello, porque se la pasaba constantemente orando, ¿verdad? O sea, tenía callos en sus rodillas. Y se dice también que Santiago murió, lo aventaron de lo más alto del templo de Jerusalén. Lo agarraron, lo aventaron, no murió, y la historia dice que como no murió, le dieron jaque mate en el suelo y lo descuartizaron, le cortaron la cabeza y todo lo que tú quieras, ¿no? O sea, de esa manera murió Santiago, aventado desde lo más alto del templo de Jerusalén, no muere, pero abajo lo rematan. ¿Por qué? Porque estaba un tiempo de persecución la iglesia. Entonces, este Santiago sabía lo que estaba hablando. ¿Dices amén en esta hora? Versículo 1, Santiago, y me gusta cómo empieza la palabra. Santiago dice, siervo de Dios. Él pudo haber dicho, yo soy hermano del Señor, ¿verdad? Como cuando usted a veces llega a un lugar, ¿verdad? Es que vengo de parte de fulano de tal, como para que te hagan fanfarrias y te abran la puerta y te reciban con verdad. Él no, él usa la palabra siervo, ¿de quién? De Dios. Recordemos que la palabra siervo significa esclavo, y ellos tenían la mentalidad de esclavos en el buen sentido, de que alguien gobernaba su vida, de que alguien los guiaba, de que alguien los favorecía, y era el Señor Jesús, amén. Vemos la humildad de cómo Él se presenta, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ni siquiera dice mi hermano, aunque era su hermano, del Señor. ¿Cómo estaba reconociendo a Cristo como su Señor, como su Salvador? Porque así como se le había revelado a María su madre, la madre de Jesús, también a Santiago se le había revelado quién era su hermano. No era el de la carne, no era el que se crió con él. No sé si Santiago pudo haber sido el tercero o el cuarto hijo de María, no lo sé. Pero él no está viendo a Jesús como un hombre, lo está viendo como un Salvador, porque se le había revelado por obra del Espíritu Santo. Amén. Y luego aquí menciona a las 12 tribus que están en la dispersión, ¿verdad? Porque se está dirigiendo a todo el pueblo de Dios, aunque es muy enfático y es muy directo cuando menciona las 12 tribus. Todos sabemos quiénes son las 12 tribus, es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue formado por las 12 tribus, la tribu de Judá, de Benjamín, de todas las que ya conocemos, pero él está dirigiendo el mensaje en realidad a todos los cristianos de aquel tiempo, ¿verdad? Pero
principalmente para aquellos que pertenecían al pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, versículo ¿número qué? Número 2. Dice, hermanos míos, mire usted cómo los considera como hermanos. Y no está poniendo un estatus de decir, pues yo soy apóstol, yo soy hermano del Señor. No, tú eres mi hermano. Esto vuelve a hablar de la humildad de Santiago. Esto vuelve a hablar del corazón de Santiago, del corazón de un siervo. Y dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo, y aquí empieza lo bueno, cuando ustedes se hallen, ¿en qué? Cuando ustedes se hallen, ¿qué? En diversas pruebas. Me gusta esta parte. Dice, cuando tú estés pasando una prueba, ten gozo en tu corazón. Muchas veces nosotros, cuando estamos pasando pruebas, cualquiera que sea, y note usted que son diversas. ¿Qué significa? Que cada quien tiene diferentes pruebas. Y no vas a ser probado por una manera, vas a ser probado por todas maneras, en lo financiero, en tu familia, en el área emocional, en tus convicciones, en tus creencias. De pronto eres sacudido en lo que estás creyendo y de pronto viene la incertidumbre, la duda, vienen tantas cosas a tu vida. Y entonces dice él, cuando tú estés pasando esa situación del gozo, de las pruebas en tu corazón, tienes que estar gozoso, tienes que tener una actitud correcta ante esas pruebas que son diversas. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, y yo quiero recalcar aquí algo. Ahorita vamos a ver a Pedro, porque Pedro, como que yo no sé, porque es el mismo espíritu, el espíritu que le revela a Santiago y el espíritu que se muestra con el apóstol Pedro es el mismo. ¿Amén o no amén, hermanos? O sea, el que inspiró a Pedro y el que inspiró a Santiago a escribir es el mismo Espíritu Santo de Dios. ¿Sí crees en esto? ¿Sí estás de acuerdo en esto? Ahora, deténgame ahí por favor y vaya ahora a ponerme primera de Pedro capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. No quiero que pierda de vista cuando dice que estemos en diversas pruebas. Tú ahorita probablemente estés en una prueba familiar, matrimonial, económica, incluso de enfermedad. La enfermedad se puede volver una prueba en tu vida. Amén. Y mira lo que dice Pedro capítulo 1 versículo 6 y versículo 7, en el cual ustedes se alegran. Allá Santiago dice, tengan por gozo. Aquí Pedro dice, ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo. ¿Sabes que lo que le revienta la cabeza al enemigo y a la gente que no cree en el Señor es cuando nosotros nos gozamos en medio de las pruebas? Cuando nosotros glorificamos a Dios. Una vez yo estaba en un funeral, a veces puede parecer un poco imprudente, pero yo estaba en un funeral y no, pues el hermano que murió, y estaba un hermano, ¡gloria a Dios! Buenas noches. Y una persona que no conocía a Dios estaba, yo estaba ahí en el funeral. Esta gente loca, ¿cómo está? Gloria a Dios porque se murió. Qué desconsiderados. Para la gente que no conoce a Dios, cuando tú glorificas, cuando tú te gozas, cuando tú alabas al Rey, cuando tu actitud no cambia, como Pablo cuando estaba en la cárcel. ¿Alguien sabe qué estaba haciendo Pablo en la cárcel con Silas? Estaba cantando himnos, alabanzas a Dios, y los presos los oían. Para la gente que no conoce a Dios, cuando tú estás exaltando y gozándote, y a veces la gente te ve como que si no está pasando nada, a veces la gente cree que tú eres insensible. Algunas veces a mí me lo han dicho, es que ustedes los cristianos son muy insensibles al dolor ajeno, aún yo no sé qué tengan en la sangre que les corra. No, hermanos, es que hemos entendido que no es por nuestra fuerza, es porque el Espíritu Santo produce el gozo en nosotros. El gozo no es una sonrisa, el gozo es una virtud maravillosa del Espíritu. Es más, Pablo en Gálatas dice que es el fruto del Espíritu: paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza, bondad, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Pero ahí menciona Pablo el gozo. Y aquí Pedro está diciendo, cuando ustedes estén en esa situación, dice, aunque ahora un poco de tiempo, si es necesario que tú tengas que ser afligido, otra vez, en diversas, léalo fuerte, en diversas, versículo 7 por favor, gócese en esta noche.
Y luego dice, para que sometida a prueba tu fe, es como algún comparativo, puede ser paralelo incluso, pero no es paralelo. A cada uno Dios, el Espíritu Santo le dio una palabra, a Santiago y una palabra a Pedro. Dice, aunque a prueba vuestra fe, mucho más preciosa va a ser tu fe como el oro, el cual aunque perecedero el oro, es probada con fuego, sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria y sea hallada en honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Quiere decir que las pruebas producen algo en nosotros. Buenas noches, hermanos. Hay ocasiones que hay cristianos que por el hecho, creen que por el hecho de ser cristianos no les va a dar el COVID. Pues si hasta pastores se murieron del COVID. Pastor, yo no vine aquí a me hablar del COVID, pastor. Espéreme, porque a veces hay gente que cree que porque tú eres cristiano y porque traes una Biblia Thompson, una Biblia arcoíris y grandotote y con letras de así satinadas en oro, no sé, piensas que el diablo se va a ir cuando te ve una Biblia. No se va a ir. ¿Te sientes intocable? Tampoco. Dijo Pablo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. Pablo también se enfermaba. ¿Estás entendiendo esto? A veces nosotros tenemos una mala idea de que ser cristiano es que no me va a pasar nada, no voy a tener tragedias, no voy a tener escasez. No, sí, vamos a tener escasez, va a haber problemas, va a haber dificultades. A veces es necesaria esa curva de la vida que yo le llamo. ¿Y por qué dice curva? Porque a veces la vida es camino cuesta abajo, curvas. Todos estos lugares donde a veces es muy angosto el camino, donde está el precipicio. A veces la vida es así, a veces no es tan cómodo, a veces no es tan padre ser cristiano porque nos está lloviendo sobre mojado, pero a veces es la única forma de aprender algo que Dios nos quiere enseñar, porque si no somos probados, a veces no crecemos. Quiere decir que a veces para crecer tenemos que ser probados. ¿Cuándo es que crecemos nosotros? Cuando somos probados. Por eso se llaman diversas pruebas. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Amén o no amén, hermanos? Ahora, regrésese a Santiago, por favor. Regrésese a Santiago. Gloria a Dios, pueblo. Si alguien está pasando una prueba, gózate. Dijo aquel, alábale que él vive. Gózate, hermano, gózate. Y a veces alguien dice, ¿cómo me voy a gozar si supiera las deudas y las broncas financieras que tengo? Y todavía me dice que me gozo. Si supiera que mi esposo o mi esposa me acaban de decir que ya no regrese. Yo, ¿cómo puedo? No es que usted le haga culto a la desgracia, pero usted tiene que gozarse cualquiera que sea su situación. Y luego dice, sabiendo que en esas diversas pruebas, ¿están aquí conmigo? Sabiendo que la prueba de nuestra fe, mire lo que va a producir. ¿Qué produce la fe? ¿Cuántas de las veces usted está orando, Señor, dame paciencia con mi marido, Padre? Dame paciencia con mis hijos. Dame paciencia con esto. Y usted sabe lo que está pidiendo. Cada que pide paciencia, usted está pidiendo problemas. Cada que usted pide paciencia, usted está pidiendo problemas. Así que la próxima vez que usted diga, dame paciencia, usted le dice, dame problemas. Y cuando venga el ramalazo de problemas, no chille porque todavía no lo pellizcan. ¿Qué va a producir la prueba? Paciencia. ¿Y qué es la paciencia? Es un fruto del Espíritu. El carácter de Cristo es formado en nosotros. En la vida se necesita paciencia. ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Esta palabra es una palabra poderosa porque no significa la paciencia de alguien que describa a alguien que está como en un consultorio esperando a que le toque el turno para que el doctor lo revise. No, sino en aquella persona que en medio del sufrimiento no se rinde. Escúchame lo que te digo. Aquella persona que en medio de lo que está viviendo no renuncia. Hay una resistencia, dice, a mí no me gana esto. Y el enemigo no va a salirse con la suya. Mira, como venga la prueba, porque a veces son pruebas, y hemos enseñado mucho esto, el discernimiento de ver de dónde vienen las pruebas. A veces son malas decisiones que tomamos
Y no le llamemos proceso a las malas decisiones que nosotros tomamos, porque luego nos salimos por la tangente. Es que estoy en un proceso. No, cometiste el error de tomar malas decisiones. Hay a veces que la regaste fuiste tú. Hay a veces que los problemas son ataques del enemigo, como en el caso de Job, que era un hombre íntegro, apartado de Dios, temeroso del Señor. ¿Estás entendiendo? Apartado del mal, temeroso de Dios, íntegro y recto delante del Señor. Y vino el diablo y ¿qué le dijo? Suéltamelo tantito. ¿Y qué dijo Dios? Agárralo, nomás no le provoquen la muerte. Y te vas a dar cuenta que Job me va a alabar hasta el último segundo de su vida. A veces las pruebas que tenemos no solamente son ataques del enemigo, a veces son propósitos de Dios. Así que cuando tú tienes discernimiento, ¿sí me estás oyendo en esta noche? ¿Alguien está oyendo lo que estoy hablando? Cuando usted tenga problemas, vea, mi mala cabecita es un ataque del diablo, o papá viene de ti, papá. Usted sabe, porque usted es un ser pensante, usted es un ser inteligente, que Dios le puso un alma para poder distinguir y discernir. Así que uno entiende cuando uno es el que la riega, uno entiende cuando aquel que te contesta metiendo la pata, y uno entiende también cuando Dios prueba de alguna forma nuestro corazón. ¿Sí estás entendiendo lo que estoy hablando? ¿Amén o no amén? Así que cuando habla de paciencia, la paciencia que se produce es una paciencia que soporta con resistencia el sufrimiento, el dolor, las situaciones que usted está atravesando. ¿Amén? ¿Amén o no amén, iglesia? Entonces, si las pruebas, póngame atención a lo que voy a decir, si las pruebas no producen fe, entonces, ¿qué lo hace? Escúchame, si las pruebas no producen fe, entonces, ¿qué lo hace? Ponga atención a esto. Aquí nos dice Romanos 10:17, dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Las pruebas no producen fe, las pruebas producen paciencia. Santiago lo está diciendo. ¿Sí entendiste esto? Otra vez. La fe no la produce la prueba, sino la paciencia. La prueba produce paciencia. ¿Amén o no amén? Yo quiero fe, voy a oír la palabra y voy a ver la gloria de Dios en medio de la palabra, pero lo que va a desarrollar paciencia es el momento en el que yo estoy viviendo. La crisis con la que yo me estoy enfrentando es lo que me va a enseñar a mí a desarrollar el fruto de la paciencia. ¿Amén, hermanos? ¿Quién dice amén? Ahora, ¿qué más dice el versículo? No sé si ese o el que sigue, por favor. ¿Versículo qué? ¿Qué dice el versículo 4? Mas tenga la paciencia, y eso es muy importante, mas tenga la paciencia su obra completa. ¿Qué es lo que quiere hacer Dios en medio del problema? Quiere hacer algo en ti. A veces, mira, yo te voy a decir algo, si estás en esta noche aquí, a veces Dios te va a poner personas que van a hacer una lija del 4 de esas de los carros para pintarlos. Buenas noches. A veces te va a poner personas que te van a hacer ver tu suerte, que te van a sacar el carácter, que van a hacer, te van a hacer trizas internamente. Y ay, Padre Santo. Y no lo puedes correr. Porque no eres el dueño de la empresa. O el vecino que vive al lado de tu casa, no lo puedes correr. Y a veces tú estás diciendo, pues que venda la casa y que se vaya. Y ore para que se vaya. No, Dios dice, no ores para que se vaya. Evangelízalo, ámalo, perdónalo. Si no dice amén, diga ay, pero diga algo. O diga ay, por lo menos. Aunque no sea mexicano, ay, ¿verdad? Pero dice, tenga la paciencia su obra completa. Quiere decir que en medio de la prueba, algo Dios está desarrollando. ¿Sí? ¿Cómo maduramos? Pues ahí vamos a madurar. ¿Cómo crecemos? Ahí vamos a crecer. ¿Cómo se va a reflejar el carácter de Cristo? Ahí, porque la paciencia va a ser su obra completa. Te va a perfeccionar, te va a pulir. ¿Sí me estás entendiendo lo que estoy hablando? Va a moldear tu vida, va a transformar tu carácter, tu temperamento, tu personalidad. Bueno, pues el Espíritu Santo se encarga de hacer todas las cosas en nosotros. El Espíritu Santo es el maestro y es el cirujano. ¿Alguien dice amén en esta hora? Dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que sean, y me llama la atención lo que dice, para que sean ¿qué? Léalo fuerte, para que sean ¿qué? Aquí la palabra perfecto no significa de algo que no tiene error,
de algo que está milimétricamente calculado, no significa en ese sentido la perfección. En este sentido, la palabra perfección significa, escúchame lo que te digo, algo que está completo, algo que está entero, algo que no le falta nada. Porque inmediatamente después de la palabra perfecto, usa la palabra y cabales. ¿Sabes qué es cabal? Esta palabra, no hay ningún guatemalteco aquí. Bueno, yo tengo la cabeza de guatemalteco, estoy bien cabezón, pero bueno. Buenas noches. Escúchenme. En Guatemala usan mucho la palabra cabal. Cabalito. Tú escuchas un guatemalteco, cabalito. Oye, ¿en cuánto me vendes el carro? De verdad, cabalito, cabalito. Oye, ¿a qué hora llegaste? Espero que los guatemaltecos me saluden ahí. Oye, llegaste a las 7 a trabajar. Cabalito, cabalito, cabalito. Usan mucho la palabra cabal. ¿Qué significa cabal? Íntegro. Y que es una persona íntegra, una persona completa, una persona que no le falta nada, una persona congruente con lo que dice y con lo que vive. Pon atención a lo que te estoy hablando. Una persona congruente con lo que dice que con lo que habla y cómo vive. Todo lo que Dios quiere hacer a veces en nosotros, en medio de la prueba, es perfeccionar nuestra vida para que seamos íntegros y que no nos falte, dice el versículo, y que no nos falte, otra vez, y que no nos falte cosa alguna. Cuando tú vas, es más, quiero llevarte al libro de Job, porque Job menciona dos palabras importantes ahí. Job, capítulo 1. ¿Estamos aquí, pueblo de Dios? Entonces, esa obra de la paciencia viene lentamente, pero segura. Y debemos de permitir que crezca en nosotros, que florezca esa obra perfecta del Espíritu Santo, porque la paciencia es una marca de las personas que son cabales y perfectas delante de Dios. Hola. La paciencia es una marca en las personas que son cabales o íntegras, que es lo mismo. Es una... Tú ves ¿están aquí conmigo? Que cuánta falta hace, ¿verdad? Tú eres una persona paciente y no solamente sabe esperar, sino sabe manejar la situación. No se desespera, no pega brincos antes de tiempo. Relajados. Son mesurados. Esa gente paciente, de verdad, Dios la bendiga. Y yo creo que todos necesitamos esa paciencia con los hijos, con el esposo, con la esposa, con el patrón, buenas noches, con el vecino. ¿Entienden lo que estoy hablando? Job capítulo 1, y mire lo que dice el versículo 1, por favor, si lo tenemos ahí, ingeniero. Job capítulo 1, versículo 1. Había un hombre en la tierra de Uz, un varón llamado Job, y este hombre era, mire lo que dice aquí, ¿cómo era él? ¿Cómo era Job? Perfecto, completo. No le faltaba nada, ni le faltaba dinero, tenía 10 hijos. Tenía 10 hijos, tenía dinero, tenía mucha vida. Es más, Job vivió casi 270 años. Después de que tuvo la prueba, vivió 150 años. Después de que tuvo la prueba. Pero me llama la atención que dice que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre íntegro. La palabra perfecto aquí encaja muy bien con la palabra íntegro. Por eso él dice que nunca atribuyó a Dios despropósito alguno. Jamás le echó la culpa a Dios de lo que le estaba pasando, como muchas veces nosotros. ¿Por qué me pasa esto si yo me estoy congregando? Si yo estoy yendo, si yo estoy orando, si yo estoy ayunando, si yo estoy portándome bien. Ahora que me porto bien me va peor. Yo no sé por qué me va esto. Usted tranquilo y relájese. Dios está haciendo su obra completa en usted. Las cosas no van a venir al tiempo que usted quiera. Hay un tiempo para todo. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Amén o no amén, iglesia? Es como cuando el herrero, ¿hay algún herrero aquí? No hay, por eso no hemos hecho las puertas de ¿Sabe usted que el herrero, cuando está haciendo lo que está forjando ahí, le da el tiempo para darle el temple que le llama?
calienta el fierro y lo está golpeando y luego tiene que saber el tiempo para meterlo porque si no se le quiebra. Todo es manejado por el tiempo. Escúchame. A veces las cosas a la prisa nunca van a salir bien. Los que manejan el concreto tienen un tiempo. Hoy en día les ponen acelerante, pero el ingeniero civil, el arquitecto también sabe algo de eso. Le tiene que dar tiempo para que frague bien, para que no se transmine. Oiga, ¿por qué se me transminó la losa? Porque no le dieron el tiempo a ese mezclado, porque no fraguó, porque la química de los elementos del cemento no funcionó, porque ustedes lo hicieron al troche y moche. Escúchame, la paciencia siempre desarrolla en nosotros grandes virtudes, porque el tiempo lo determina Dios, el tiempo de nuestra madurez, el tiempo de nuestro crecimiento. ¿Sí me estás entendiendo esto? Mire, hay muchas personas que de pronto, ¿alguien quiere tener músculos como los míos, hermanos? ¿Así? ¿Sabe que hay gente que quiere tener músculos, hermano? ¿Sabe qué se inyectan? ¿Sabe qué se inyectan? Aceite. Se inyectan aceite y tienes musculones grandotes, puro aceite, pura grasa. Pero ellos quieren tener los músculos grandotes. No saben lo que están haciendo ellos. Escúchame. ¿Por qué? Porque quisieron acelerar el proceso. Y los que lo quieren hacer más natural, toman anabólicos, o no sé cómo se llaman. Y se ponen esas pastillas y sí, rápido, pero pues al rato complicaciones con el riñón. Aceleraron el metabolismo para desarrollar un músculo. Quiero que ponga atención a lo que le estoy hablando. Dios no quiere hacer cristianos de la noche a la mañana, porque luego hay cristianos que, hermano, ya hábleme de Apocalipsis porque ya estoy desesperado. ¿Para qué quieres Apocalipsis si ni el Evangelio de San Mateo te sabes, ingrato? Ni las bienaventuranzas, ni sabes, ni el Padre Nuestro. Escúchame lo que te digo. ¿Sí estás entendiendo esto? Dios no hace cristianos al vapor. Dios nos va preparando mesuradamente, calmadamente, con una paciencia para dice el versículo, volvemos a poner Santiago, por favor, versículo 3 o 4 en el que estábamos, dice, para que no nos falte alguna cosa, para que estemos completos. ¿Alguien quiere estar completo en Cristo? Levante su mano. ¿Alguien quiere estar completo en Cristo? Para que no nos falte nada. Ahí vamos creciendo, vamos madurando, vamos. Mire, amén o no amén, hermanos. Mire, cuando uno empieza la vida cristiana, uno se siente a veces desanimado, se desanima con cualquier cosa, ¿verdad? Pero ya como pasa el tiempo, Dios te va puliendo, vas madurando, vas creciendo en el Señor. Ya no cualquier cosa te descontrola, pero al principio todo te descontrolaba. ¿Sí? ¿Amén o no amén, iglesia? Versículo número 5. Si voy muy a prisa, perdónenme. Ahora, cuando alguien está en pruebas, cuando alguien está pasando un proceso de lucha en su vida, lo que más necesita uno, ¿qué es? Sabiduría. Sabiduría para resolver las situaciones. Sabiduría para crecer. Y dice aquí, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela ¿a quién? A Dios. Porque lo que uno necesita en medio de... A veces uno no sabe qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? ¿Lo dejo? ¿Lo demando? ¿Le embargo? ¿No le embargo? ¿Que me pegue o le pego? O sea, a veces no sabes qué hacer. ¿Y qué necesitamos? Sabiduría, no conocimiento. Sí, el conocimiento es como desarmar una máquina, pero la sabiduría es saberla armar con mucha inteligencia y sabiduría. ¿Sí comprendes esta diferencia entre conocimiento y sabiduría? Por eso Proverbios siempre habla de sabiduría. Yo te dije al principio, Santiago como que trae un estilo entre los proverbios y las bienaventuranzas, porque el Espíritu lo llevó para eso, lo guió para escribir de esa manera. Pero dice Santiago, si tú te encuentras en pruebas, pídele a Dios sabiduría. Señor, no sé si salirme del trabajo, Señor, porque tengo tantos años, no me han aumentado el sueldo, me han dejado en el mismo puesto, pero allá hay otro trabajo que me dan otro nivel, me dan más sueldo, me dan más beneficios, pero acá no te... Y de pronto tú no sabes si dejar el trabajo, quedarte, y tú necesitas sabiduría. ¿Comprenden lo que estoy hablando? Diga conmigo, sabiduría para resolver conflictos. ¿Amén o no amén, iglesia? Ahora, dice, no solamente dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela, ¿qué? Pídasela a Dios. Las pruebas a veces son temporales,
pero necesarias para que nosotros busquemos sabiduría de Dios. Quiere decir que cuando tú estés pasando problemas, pídele sabiduría a Dios. Pídele. ¿Pido préstamo o no pido préstamo? Le pido, el banco fulano de tal cobra la tasa anual tanto y el otro tanto, el agiotista me cobra tanto, pero allá en Canadá un amigo me lo saca prestado y me cobran, pero me cobran el 0,1%. Pues mejor, Dios te va a dar sabiduría. ¿Sí entiendes esto? Ahora, yo quiero hacer hincapié en esta parte porque realmente uno necesita sabiduría. Mire, el éxito de Salomón, ¿qué fue? La sabiduría. Cuando le llevaron el problema de la mujer que decía que era, no, que tuya, no, que mío, no, que yo, que aquí, que se parece a mí, que yo, y que, a ver, tráigame una espada por aquí, vamos a rajarlo en 2 partes. Y la mamá verdadera saltó, pero brincó más rápido que la liebre. Déjaselo a la otra, lo prefiero vivo aunque lo tenga ella. Y dijo Salomón, este es de ella. Sabiduría de Dios. A veces cuando tú y yo no sabemos qué hacer, es cuando Dios nos pide, como dice Santiago, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios. Señor, mi novio me está... Yo no sé ni por qué estoy hablando, no sé. Señor, mi novio me está pretendiendo, pero él no es cristiano. O yo apenas empiezo la vida cristiana, ¿cómo le hago, Padre? Pídele a Dios sabiduría. Ustedes, buenas noches. Hermano, lo estoy durmiendo. Pastor, escúcheme lo que le digo, porque lo que le voy a hablar es parte de lo que estoy enseñando. Usted va a decir, Señor, dame sabiduría, Padre. Pues que no es buen cristiano, pero está guapo. Es un, ¿cómo cae? Es un William, ¿cómo se llama? William Levy. Es que está bien guapetón, Padre. Y como mi abuelita me dijo que tenía que mejorar la raza. Y por supuesto que tú no estás tan guapa, por supuesto, ¿verdad? O al revés, tú no estás tan guapo y ella sí es una modelo, ¿no? ¿Cómo le hago? Pero no es cristiano. Pero luego hay una vocecita acá que te dice en el corazón, fellito pero segurito y santo. ¿No me entendiste? Fellito, dientón, trompudo pero santo. Y así fellito nadie te lo va a quitar. Pero hay otra vocecita, la voz del Espíritu Santo que dice, y no es lo físico, ve el corazón, la belleza del alma, la nobleza, la sinceridad, lo chambeador que es, míralo esto, míralo lo otro, míralo cómo se esfuerza. Y ahí el Espíritu Santo, eso es un ejemplo de cómo uno necesita sabiduría para tomar decisiones. Y Santiago lo que le está diciendo a la iglesia, escúchame, ¿alguien está oyendo lo que estoy hablando? Santiago lo que le dice a la iglesia que está pasando esas pruebas, muchachos, pídanle a Dios sabiduría, el cual se las dará abundantemente. El cual se las dará abundantemente y sin reproche. Y luego dice la palabra y se las dará. Entonces en las pruebas es cuando necesitamos mucho la sabiduría de Dios más que cualquier cosa, amén. Y algo maravilloso, no importa cuántas veces usted le pida a Dios sabiduría, no importa cuántas veces usted le pida consejo, no importa cuántas veces usted doble su rodilla y le diga, Señor, perdóname que no sepa, perdóname que siempre venga contigo, Padre, pero yo necesito decidir correctamente, yo necesito la guianza del Espíritu Santo, porque voy a heredar a mis hijos. No sé por qué estoy hablando eso. Voy a heredar a mis hijos, pero este es bien gastalón, este es avaricioso, este es peleonero y no sé a quién le voy a dar la tercera, la cuarta y la quinta. Buenas noches. Pero el Espíritu Santo te dice, fulano, sutano y mengano, a eso nomás dale lo que les va, pero el mero bueno, este es el bueno. ¿Y quién le va a guiar? El Espíritu Santo. No le va a guiar el amigo, no le va a guiar la prima, el vecino. No, a veces ni la esposa te va a guiar, porque la esposa tiene sus consentidos también. Buenas noches. Pero el Espíritu Santo no tiene consentidos. El Espíritu, si usted le está pidiendo sabiduría a Dios, ¿quién le va a dar la sabiduría a Dios? Él se la va a dar. ¿Estás entendiendo esto? ¿Quién te va a dar el mejor consejo? Dios. Entonces, esto lo necesita uno siempre a diario. Y dice, no importa las veces que le pida la sabiduría, te la dará abundantemente
y sin reproche. Cuantas veces vengas con Dios y le digas: Señor, no sé qué hacer, no sé cómo moverme, no sé qué escribir, no sé qué hablar, no sé qué decir, no sé, Dios te va a dar la sabiduría que tú necesitas para salir adelante, porque somos hijos de Dios. Además, cuando tú entiendes Proverbios 8, no lo busques, tú sabes que Proverbios 8 es la sabiduría, es Cristo. Es más, la esencia del proverbio es sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Cristo. Y el que tiene a Cristo tiene la mente de Cristo. Y si tú tienes a Cristo, la sabiduría de Cristo está contigo. ¿Amén o no amén, iglesia? Le damos un aplauso a Jesús en esta noche. Amén. ¿Estamos aprendiendo? Versículo 6. Ya nos quedamos mucho tiempo atorados aquí. Versículo 6. Pero cuando le pida sabiduría, ¿qué dice? Pero cuando pida usted la sabiduría, pida con fe. Pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte para la otra. La duda, escúchame, no es una persona que no cree. No. Aquí la palabra duda no es una persona que no cree, porque si no cree, pues no tiene duda. Eso es obvio. La duda tampoco es alguien que se pregunta si Dios le va a contestar lo que le está pidiendo. Aquí la palabra duda significa de alguien que está indeciso, de alguien que tiene doble ánimo, que un día dice: no, yo le creo a Dios, yo le creo a mi Señor Jesucristo, que dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo. Pero al otro día estás haciendo todo lo contrario. Al otro día, un día estás por acá arriba y otro día estás por los suelos. Un día oraste y otro día, perdóname lo que te voy a decir, andas buscando que te lean las cartas para que te guíen la suerte del día que no sé qué. ¿Entiendes esto? Buenas noches. Si captas lo que quiero decir. Cuando se refiere Santiago a la duda de una persona, se está refiriendo a alguien que está en doble ánimo, en dos pensamientos. La palabra ánimo es alma, mente. Escúchame, es la amalgama de la mente y el corazón, lo que dice la Biblia. Cuando usted no sabe si esto, si lo otro. Por eso a veces tenemos muchos cristianos que abortan el camino de Dios, que dejan el camino de Dios. Es que no me contestó. No, es que siempre estuviste en dos pensamientos. Y Jesús siempre lo dijo: ustedes cavilan siempre en dos pensamientos. Jesús dijo: ustedes me honran con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, cuando Santiago está diciendo que tú le pidas a Dios no dudando, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lugar a otro. Entonces hay que pedir con fe siempre que vamos a tener lo que le estamos pidiendo al Señor y creerlo. No importa lo que se tarde, no importa si en un año no me responde, no importa si pasen 2 años, yo estoy firme y estoy creyendo. Todas las promesas, mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando José el soñador tuvo los sueños de grandeza, pasaron casi 18 años para que se hicieran una realidad en él. ¿Y por dónde tuvo que pasar? Por la cárcel, tuvo que ser agredido, tuvo que ser vendido por sus hermanos. Si tú lees toda la etapa ese sí es un proceso de José, todo lo que vivió, 18 años, pero nunca perdió la esperanza y nunca perdió la fe de lo que Dios le había revelado por medio de los sueños, si va a cumplir en él. Muchas veces nosotros dudamos de buenas a primeras, a los 3-4 meses ya claudicamos, ya renunciamos, nos apartamos del camino. No, iglesia, nosotros caminemos como viendo al invisible, porque esperamos una ciudad no hecha de manos de hombres, sino una ciudad cuyo arquitecto es Dios, una ciudad que está en el reino de los cielos, porque somos extranjeros y somos peregrinos y somos advenedizos en esta tierra, y vamos caminando rumbo a la perfección con Cristo, tomados de la mano del Espíritu Santo que nos lleva hacia la vida eterna con el Señor Jesús. Amén o no amén, iglesia. No sé si estás captando lo que estoy hablando en esta noche. De pronto estoy hablando muy rápido, pero quiero que entiendas algo. A veces nos desanimamos, a veces ya no creemos, a veces renunciamos, es más, hasta regalamos la Biblia. Yo conocí un hermano que de pronto se le vino una desanimada tremenda en aquellos años cuando era en cassette. ¿Alguien se acuerda de los cassettes? Tenía una colección de muchos cantantes cristianos, y en una de esas que estaba: no, te invito a mi casa, no, es que ando regalando. ¿Y por qué no? Dice: a mí ya Dios no me contestó, y que esto y que el otro. Escúchame lo que te digo. Él había pedido a Dios un hijo, ya tenía más de 15 años. Dice: no, yo ya le pedí, no me da un hijo. Regaló todos los cassettes cristianos, sus Biblias, sus libros, hasta yo recibí unos, y yo los agarré solo por agarrárselos. Le dije: tú has dudado del Señor y no dudes de Dios, porque Él es fiel a su palabra. Pídeme y yo te daré.
Yo recuerdo que oré, ya partieron con el Señor los hermanos, esto que le platico hace más de 30 años, oré por ellos. Y en ese mismo año, Dios le dio un hijo a esa hermana. El hijo todavía vive. Y ese hijo es nacido de la promesa de Dios, porque Dios cumple su palabra. Así que no te desanimes cuando tú no veas la respuesta inmediata. Lo que suceda, no importa. El proceso como José fue doloroso, fue difícil, pero finalmente fue de bendición. Y dice José el soñador, dijo, todo lo que ustedes pensaron hacer en contra de mí, Dios lo transformó para bien, para que a la postre yo fuera bendición para ustedes. A lo mejor lo que tú estás viviendo ahora, Dios está permitiendo todas estas cosas, tristezas, dolores, situaciones, escaseces, para que a la postre tú y los demás sean bendecidos, porque fiel es la promesa del Señor. ¿Quién dice amén en esta hora? ¿Amén o no amén? Versículo que sigue, por favor. El versículo 7. Amén. Y dice, no piensen pues, o sea, no crea tampoco que cualquiera o quien tal haga, que sea como esa ola del mar, que recibirá cosa alguna del Señor. No piense, usted no crea eso, ¿sí? Porque a veces uno dice, pues si Dios me contesta, que me conteste, y si no, pues ya ni modo, ya como quiere, ya le pedí. No pienses que si tienes esa actitud vas a recibir alguna cosa del Señor. O sea, no pienses en doble ánimo, no camines en doble ánimo. Por eso dice Santiago más adelante, el hombre inconstante o el hombre de doble, ¿qué dice el versículo que sigue? El hombre de doble es inconstante en todos sus caminos. O sea, dice, tú no puedes claudicar en dos situaciones, que sí, que no, que aquí, que allá. No, firme adelante. Prosigo hacia adelante. Venga lo que venga, suceda lo que suceda. Yo le creo al Señor. Se tarde lo que se tarde. Y si no me lo da aquí, se lo va a dar a mi descendencia. Y mi descendencia será bendecida, como dice Salmo 37. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue el pan. Pero usted nunca dude del Señor. Aférrese a las promesas de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Dice, y el hombre de doble ánimo es inconstante en todos ¿qué? Sus caminos. Entonces, el pedirle a Dios debe de ser el pedir con esa fe, de ninguna forma dudando, sino creyendo que cumplirá su palabra. Porque dice el Señor, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí, sino que antes hará lo que yo quiero y para el propósito en el cual yo la envíe. Así que espera esa palabra del Señor. Amén. Versículo que sigue, por favor. ¿El versículo 8 o 9? 9, ok. ¿Cómo dice el 9? El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y aquí Santiago, hermanos, le está dando ánimo a aquellos que están afectados, sobre todo en la cuestión financiera, en esas pruebas económicas, que por ser pobre era rechazado, porque algunos se sentían más que los demás, en esas diferencias de clases, porque siempre ha existido. ¿Sí estás entendiendo esto? ¿Te acuerdas de Lázaro el mendigo, no? Que no tenía ni para comer, que mendigaba el pan, y el rico que tenía sus manjares y vivía en la opulencia. Finalmente cada quien se fue al destino de cada uno. Y aunque Lázaro el mendigo era pobre, ¿a dónde llegó? A la gloria del Señor. Y el otro, pues ya ni para qué te digo, ¿no? Porque te vas a desanimar. Pero sí sabes a dónde llegó el otro, al mismo infierno. Al infierno dijo, Señor, dijo Abraham, allá en la tierra tuviste dinero, bienes y todo, y nunca te acordaste de mí. Señor, pero yo no quiero que la familia se venga para acá. Pues es problema de ellos. Allá tienen a Moisés y a los profetas. Allá tienen la Torá, allá tienen la Taná, allá tienen la Biblia, allá tienen los versículos, allá que se arrepientan, porque ni de aquí pueden ir para allá y ni de allá pueden venir para acá. ¿Sí estás entendiendo esto? Ahora, fíjate lo que dice aquí el verso. El hombre que es de humilde condición. ¿Y a qué se refiere esto? Pues que no tenía el recurso. ¿Quién es de humilde condición? Muchas veces cuando hablamos de la escasez o de la pobreza, no, es que es de escasos recursos. No, es que su condición. La palabra aquí de humilde condición se refiere a escasez económica. Se refiere a una situación de pobreza. Y por eso dice Santiago esta palabra. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Porque probablemente tu casa se moja, probablemente no tengas carro,
probablemente no tengas ni ropa, ya pareces una fotografía, ¿no? Porque pues, es la misma que usamos o usas, ¿sí? Pero tienes una riqueza espiritual. No tienes dinero, pero tienes mucha paz que el rico no tiene. No tienes una casa, pero te gozas en donde tú estás y no comes manjares y no comes el caviar y la comida más suculenta, pero esos frijolitos refritos con una tortilla quemadita así entre tostadita y no, embarradito. Oiga, ya se me hizo agua a la boca en esta noche, hermano. Comiendo, ¿estás entendiendo esta noche? Comiendo bien contento el hermano, y a lo mejor no tiene la mejor bebida, el mejor refresco, tiene su agua de limón, nada, porque es más agua que limón. Pero él está dándole una mordisca a la tortilla, pero está, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, y al llegar domingo, y empieza el varón. No tiene manjares, pero tiene una riqueza espiritual. Cuando Santiago dice, gloríese en su exaltación, está hablando que el Señor lo levanta y que el Señor lo bendice. Y que aunque no tengas materialmente hablando cosas, espiritualmente tienes riquezas, riquezas maravillosas, riquezas incalculables. ¿Y cuál riqueza, pastor? Que puedes dormir tranquilo. Es más, puedes dejar hasta tu puerta abierta porque no tienes ni que te roben. No tienes cámaras, no tienes clima. Así que tu aire natural, solo pones un pabellón. Es más, hasta te bañas 3 veces o 4, pareces ya pez del agua, ¿no? Porque por necesidad te tienes que bañar. Y mira, roncas placenteramente que parece que están hirviendo los frijoles. Pero el rico no tiene lo que tú tienes. El rico por su riqueza no duerme, dice Proverbio. Siempre con la zozobra. Delirio de persecución. No contesta llamadas. Cambia de número de celular cada rato porque no será una extorsión. No tiene paz, no duerme, padece de insomnio. Y tiene manjares, pero no los disfruta. ¿Por qué? Porque a veces, perdónenme lo que voy a decir, no sé ni por qué lo voy a decir. Tiene manjares, pero a veces tiene una esposa rencillosa, quisquillosa, tóxica, para que me entiendan. ¡Ya supérame! Y hay, aunque tiene el manjar ahí, ¿por qué se me quedan viendo? Aunque tiene manjar ahí, no puede comer a gusto, porque está, perdón lo que digo, la tóxica. ¿Y a qué hora vamos a ir allá? ¿Y a qué hora vamos a ir? Déjame comer, pues ya te tardaste. No come a gusto, no es feliz. Escúchame, no lo digo yo, lo dicen los proverbios. El de humilde condición, exáltese o gócese en la exaltación de Cristo. ¿Entendemos esto? El versículo ahí que sigue, por favor. Amén. Pero el que es rico, versículo 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. ¿Por qué? Porque el rico a veces por su riqueza no quiere nada con Dios, porque el rico, póngame atención, el rico tiene billetes. Un problema legal que hace el rico, el mejor abogado, el mejor bufete jurídico. Una operación, una cirugía, ¿tú crees que va a pedir oración el rico? No, vámonos al hospital fulano de tal, vámonos a México, vamos a Guadalajara, vamos a Monterrey, el vuelo para mañana y todo. El rico, escúchame lo que te digo, no piensa, no aterriza que necesita al Señor. Y toda su riqueza no le ayuda, porque llega un momento en que se colapsa. Llega un momento, ¿estás aquí, pueblo de Dios? Levanta tu mano si estás aquí conmigo. Llega un momento, aún con toda su riqueza, no sabe. Mire, le voy a decir una cosa, y ya se los he dicho. Ahora que vino el COVID, otra vez el COVID, pastor. Espérenme tantito. Ahora que vienen muchos ricos gastando miles de pesos con tanques de oxígeno, mejores doctores, se petatearon. Tengo una familia en la otra iglesia, perdónenme esto, tengo una familia en la otra iglesia que con puro paracetamol se alivió del COVID. Literal. Todos se enfermaron y todos tomaron paracetamol. Hermano, ¿y cómo le hacía? Hermano, sin dinero, ¿a dónde voy? Puro paracetamol. Y decía, hermano,
Agarraba el paracetamol, ella se lo daba a cada uno, al esposo, al hijo, era hijo, 2 hijos, y una nuera, y ella, eran 5. Y dice, y cada vez que nos tomamos el paracetamol, antes de tomármelo, en el nombre tuyo, Señor Jesucristo, no tengo dinero, pero el paracetamol, la pastilla no cuesta tan cara, ¿verdad que no? Pero ella oraba con fe, dijo, Señor, si nos vamos a ir todos, con COVID o sin COVID, pero confiamos, pero si usted nos va a sanar, porque dinero no tenemos, y aunque quieramos, no podemos, así que estamos en sus manos, y ahí están vivitos y coleando. A veces, ¿estás entendiendo? A veces el dinero no es un escudo, parece que es un escudo, pero ese escudo, de pronto, como ahí habla de que se marchita, ¿no? ¿Qué dice el verso? ¿Ya se nos apagó la pila o qué? ¿Por qué me mandan acá? ¡Qué ingratos! Pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de ¿qué? Otra vez, él pasará como la flor de ¿qué? De la hierba, que sale en la mañana y en la tarde ya está completamente, ¿qué? Marchita. ¿Sabe? El dinero no nos da identidad. El que nos da identidad se llama Cristo. Sí, el dinero es bueno, yo lo quiero, claro que sí. Yo mismo predico de prosperidad, sí, yo lo sé. Pero ahí no está nuestra fe, ahí no está nuestra confianza. Dinero no me da identidad, dinero no me garantiza nada. Solo Dios es el que me ayuda. Solo Dios es mi sostén. Él es mi pastor y nada. Él es mi pastor y nada. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que esperan en el Señor no tendrán falta de ningún bien. ¿Por qué? Porque Él es mi sustentador, Él es mi proveedor. Versículo número que sigue, 11. Porque cuando sale el sol, y da la explicación, dice, la flor como la hierba, dice, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca y su flor también. O sea, como diciendo, tu dinerito también no tiene valor. Tu dinerito también no te salva. Tu dinerito también no te ayudó de nada. Dice, se cae y perece su hermosura o su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Por eso hay que entregarle a Dios todo nuestro corazón. Servir. ¿Amén o no amén, iglesia? ¿Amén o no amén? Porque el rico con Cristo es bendecido. ¿Amén o no amén? Qué bueno los que son prosperados, qué bueno los que tienen empresa, qué bueno los que tienen buen trabajo. No está Dios diciendo que es malo que usted tenga. Lo malo es que usted confíe, como dice la palabra. El amor al dinero es la raíz de todos los males. No afanarnos por la vida, sino buscar el rostro de Dios mientras pueda ser hallado. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura, ¿no? Pero hay que buscar primero la causa del reino y el mismo reino de Dios. Amén, hermanos. Entonces, Santiago lo que está diciendo a los ricos, abusados, no confíen en sus riquezas, ni pongas tu confianza en las riquezas, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Tanto del rico como del pobre están en las manos de Dios. Dijo aquel, el rico y el pobre, ¿ya sabes a dónde van? A la misma sepultura. Claro, aquel tiene de mármol, pero finalmente estás ahí en la sepultura, corazón. Y aunque sea de oro y sea de plata la sepultura, pero ahí estás. Pero el que fue rico en Cristo, gloríese en su exaltación. Alabe al Señor. Amén. Así que el que no tenga riquezas, las tiene con Cristo en el reino de los cielos. Amén. Y aquí también. ¿Cuál es la riqueza? De la paz, repito, la tranquilidad, el que dormimos bien, el que comemos contentos. ¿Amén o no amén, iglesia? Y fíjese que yo he visto gente, ¿no te has dado cuenta tú que ves, cuando viene el frío, las temperaturas bajísimas, y de pronto ves niños descalzos, oiga, y usted anda más gripiento que ellos? Usted los ve descalzos jugando ahí en el piso frío, y usted, que la gripa no se la quita ni con la piel que usted trae de Liverpool. Escúcheme lo que le digo. Y los niños sin calcetines, mojándose, y con una camisita ahí, más sanos que nada. ¿Sabes quién los cuida? ¿Sabes quién les da el abrigo? ¿Sabes quién les da el calor? Dios. Buenas noches. Termino con el verso 12 y le dejamos ahí, por favor. Bienaventurado el varón. Y luego Santiago viene y da este ánimo. Santiago viene y da este ánimo y dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué menciona la tentación aquí?
Porque mire, ¿dónde viene la mayor tentación? Con esto quiero concluir. Y ahí me voy a quedar. ¿Dónde viene la mayor tentación? Cuando no tenemos dinero y cuando tenemos dinero. Porque cuando no tenemos dinero, viene la tentación de querer tener dinero de una manera rápida y equivocada. Y cuando hay un dinero mal habido y mal puesto, como estoy en necesidad, viene la tentación. ¿Y cuándo es que el rico tiene tentación también? Cuando tiene dinero, porque tiene y quiere más. Escúchame lo que te estoy hablando. Por eso decía el versículo, no me des mucho para que me olvide de ti. Y no me des poco para que yo reniegue de ti o blasfeme contra ti. Decía el sabio, no más lo que necesito. ¿Sí estás entendiendo esto? Por eso dice Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. A veces cuando no tienes dinero, viene una tentación bien grande. Oye, pues nomás te voy a dar tantito, mira, crúzame esta maletita. Y lo voy a decir, no lo digo por otra intención. Crúzame esta maletita, ay nomás un kilito de cocaína, no hombre, te voy a dar $5,000, nomás la vas a cruzar, ay nomás, hombre. Dicen que no enseñes el dinero delante de quién. Jaime 1:29. No enseñes el dinero delante de los pobres. Y aquel con necesidad debe renta. Los niños van a entrar a la escuela. ¿Escucharon lo que te digo? No hay uniformes, no hay libretas, no hay colegiaturas. Un montón de deudas. No, me aviento la chamba. Y te toca la de malas y te agarran. Y fue una tentación porque tú lo hiciste por una necesidad. Por eso dijo Santiago, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y estamos hablando el contexto de alguien que trae necesidad financiera, de alguien que está pasando una prueba, cualquiera que sea. Cuando tú seas probado, dice Santiago, tú eres bienaventurado. ¿Y qué significa bienaventurado? Muchas veces feliz. Siguiente, porque cuando haya resistido esa prueba, ¿recibirá qué? ¿Recibirá qué? La corona de la vida, la cual el Dios nos dará no solamente a mí, sino también a los que le aman. Hay coronas que Dios tiene para nosotros, iglesia. Así que adelante con Cristo. No importa lo que estés viviendo, no importa que tus vecinos no te quieran, no importa que tus amigos y compañeros de trabajo se burlen de ti, hagan chistes de ti, te carguen la mano, perdona lo que digo, te agarren, dijo aquel, te agarraron de tu puerquito. No importa que te escondan la comida, la herramienta, que te echen la culpa a ti. Oye, que quién rompió acá esto de acá, fulanito. Pues sí, porque es el cristiano. Dijo aquel menso, no es menso, es manso. Pero usted se goza con Cristo. Usted sigue adelante. Usted los pone y remite la causa a Cristo. Y usted dice, Señor, ten misericordia de estos ingratos, Señor. Usted no ora como los Boanerges que dice, que les caiga fuego y un rayo para que...